Ahí sí. Que el decimal sea infinito no quiere decir que no, o sea, que se pueda transformar en fracción no significa que el resultado que yo manifieste al colocarlo de esa manera sea inexacto. Es decir, al yo colocar 3,2 periódico, no estoy manifestando el resultado exacto de ese decimal. Porque esos dos son infinitos. Es decir, ese 2 sigue en forma infinita. Por lo tanto, como decimal, yo nunca voy a poder expresar ese número correctamente o el resultado de manera completa. Porque tal vez lo voy a aproximar, lo voy a truncar, ¿no es cierto? 3,2, estoy truncando el número, pero no estoy manifestando cuánto vale realmente. En cambio, si yo lo transformo en fracción, entonces ahí sí yo represento realmente cuánto vale el número y puedo ubicarle la recta numérica en forma exacta. Entonces, recuerden que tenemos tres tipos de decimales que yo puedo transformar en fracciones, ¿ya? Recuerden que todo esto va a ser repaso. El primer decimal que yo puedo transformar en fracción son los decimales finitos, ¿no es cierto? Que tienen un determinado número de decimales y termina. Y luego, de los infinitos, tengo dos. Los infinitos periódicos, como este, y los infinitos semiperiódicos, es decir, aquellos decimales que tienen algunos números entre la coma y el decimal que se repite infinitamente, y eso se llaman nosotros semiperiódicos. Esos tres yo puedo transformar en fracción, y cada uno tiene su propio método de transformar, o sus propios pasos para transformar en fracción. Entonces, recuerden que cuando yo estoy frente a un decimal, ¿no es cierto?, de este tipo, tengo que copiarlo como número entero, ¿no es cierto? 32. Y eso va a representar, ¿no es cierto? Aquí abajo vamos a copiar perdón, el 5 séptimos. Entonces recuerden que ese 32 va a ser el numerador, ¿no es cierto? Y ese numerador yo tengo que restarle lo que no es periodo, que en este caso es el número 3. Y eso lo tengo que dividir por un 9, ¿no es cierto? Claro, no hay problema, Vicente. Entonces, 32 menos 3. Y eso vamos a dividir por, dijimos que por un 9, ¿cuántos 9 tenemos que colocar? Dependiendo de el número de decimales, ¿no es cierto? De decimales periódicos que yo tenga. En este caso, como tenemos un solo decimal periódico, colocamos un solo 9. ¿Sí? Entonces, hacemos la resta, vamos a seguir bajando acá, 5 séptimos, más 32 menos 1, perdón, 32 menos 3, nos da 29. 29 dividido por 9. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? ¿Hasta ahí? ¿Con esa transformación de ese decimal periódico en fracción? Profe, Estupendo. ¿Me iba a preguntar algo? profe, Dígame. Fiorella. no entendí bien, ¿me puede explicar bien? Ya, voy a repetir la explicación. Ya, Porfa, ya, gracias. no se preocupe. Vamos a repetir. Si esta es la idea. Esa es la idea de estas clases, de poder que vayan quedando claras aquellas cosas que todavía no estaban muy claras. Entonces recuerden que yo estoy transformando este decimal en fracción. Entonces yo voy a colocar este decimal como número entero, como 32. Y siempre le tengo que restar a ese número lo que no es periodo. Recuerden que lo que es periodo, voy a escribirlo aquí en rojito, es el número que tiene esta rayita encima. Porque en el fondo lo que estamos diciendo es que ese 2 es 3,22222 en forma infinita. ¿Ya? Entonces, lo que no es periodo yo lo resto. Y en este caso lo que no es periodo es el 3. Lo voy a escribir aquí en verde. Eso no es periodo. Entonces yo se lo voy a restar. Y después yo cuento. ¿Cuántos números tienen rayita encima? ¿Cuántos números? Hay un solo número que tiene rayita, que es el 2. ¿No es cierto? Por tanto, si hay un solo número que tiene rayita, yo voy a colocar un solo 9 abajo. Si hubieran dos números que tienen rayita, entonces le coloco dos 9. 9
y 9. Dos números diferentes, por supuesto. Después vamos a ver un ejemplo de eso. Y ahora simplemente hago esta resta. Entonces me queda 32 menos 3, 29 partido por 9. ¿Sí? Entonces, una manera de poder usted demostrar o comprobar que la transformación que usted hizo está correcta es hacer esa división. Es decir, usted dividir, ¿no es cierto? 29 dividido por 9. ¿Y qué número tendría que darle? Le tendría que dar 3,22222 periódicos. 29 dividido por 9. Y entonces, bueno, no sé si lo van a ver aquí, pero a lo mejor está al revés o está bien ahí. Sí, está bien, ¿no es cierto? Entonces ustedes lo ven ahí, 33,222, 29 dividido por 2. Entonces usted ahí puede demostrar o comprobar que la transformación que usted hizo está correcta. Porque al hacer la división de esa fracción, le tiene que dar el mismo decimal que usted transformó. Ahí, obviamente no hay más 2 porque la calculadora llega hasta ahí nomás, pero esos 2 son infinitos. ¿Sí? Los 2 siguen hacia acá en forma infinita. ¿Ya? No sé si quedó un poco más claro ahí. Sí, ahí sí, profe, gracias. Ya, perfecto. Entonces ahora yo tengo dos fracciones aquí. Usted se da cuenta, tengo 5 séptimos más 29 novenos. Entonces ahora yo tengo que sumar esas dos fracciones. Entonces ahora vamos al otro, vamos a cerrar aquí, vamos al otro paso. Y recuerden que cuando yo tengo dos fracciones de distinto denominador, de denominador diferente, lo que yo tengo que hacer es multiplicar esos denominadores entre sí, para buscar el mínimo común múltiplo. A menos que, obviamente, ese denominador quepa en el otro, ¿no es cierto? Pero lo más fácil siempre es multiplicarlos directamente, ¿no? Entonces, en este caso, ponemos la rayita, ¿no es cierto?, de la fracción. Entonces, 7 por 9, 63, ¿no es cierto? Así que ese sería nuestro mínimo común múltiplo. ¿Sí? Muy bien. Aquí Esteban nos está ayudando aquí en el chat, ¿no es cierto? 63. Muy bien. Entonces, ahora, yo tengo que preguntarme, ¿cuántas veces cabe este 5 en ese 63? ¿No es cierto? O, que es lo mismo, que aún es más fácil todavía, multiplicar este 5 por ese 9. Y el 7 multiplicarlo por 29. Es lo mismo. Entonces, ahí usted va entonces a obtener ahora los numeradores. Entonces, 5 por 9, 45, ¿no es cierto? Más, porque copiamos el signo de operación que hay ahí. Y ahora multiplicamos 7 por 29. Entonces, ponemos acá 29 por 7. Entonces, 7 por 9, 63. 6. 7 por 2, 14. Y 6, 20. 203. Y entonces yo coloco aquí 203. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Entonces, muy simple, multiplicamos los los denominadores entre sí, y luego, para saber los numeradores, multiplicamos cruzados. 5 por 9 y 7 por 29. ¿Sí? Eso estoy repitiendo. Entonces, ya, no se preocupe. Multiplicamos entonces, para buscar el mínimo común múltiplo, multiplicamos los denominadores entre sí. 7 por 9, 63. Y luego multiplicamos cruzado. 5 por 9, 45, nos entrega el primer denominador, perdón, el primer numerador, y luego multiplicamos 7 por 29 y nos entrega el segundo numerador, que es 203. Este orden es importante, ¿ya? Es decir, siempre este primer numerador multiplicado por el segundo denominador nos da el primer numerador de la suma o de la resta. Y la multiplicación del primer denominador con el segundo numerador nos da el segundo numerador de la suma de la resta. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando es una suma no hay problema, usted se podría equivocar y el resultado sería el mismo. Pero, por ejemplo, si hubiera sido 5 séptimos menos 29 novenos, ahí cambia, porque en el fondo, si usted se equivoca, le va a restar a 203,45 y no a 45, 203. Entonces es importante que se respete ese orden. La multiplicación del primer numerador
con el segundo denominador me entrega el primer numerador de aquí de la suma, o de la resta. Y el primer denominador con el segundo numerador me entrega el segundo numerador de la suma o la resta. ¿Ya? Ese orden hay que respetarlo. ¿Sí? Entonces, ahora sumamos, nos queda 248, ¿no es cierto? Dividido por 63. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Hasta ahí? Bueno, Profe, yo no entiendo cuando hizo esa cuestión del 248. sume nomás. Sume 45 más Ah, no. 203. ¿Sí? Ah, ya, gracias. Se suman los numeradores y obviamente el denominador se conserva. ¿Sí? Se suman nomás. ¿Ya? 248. Y ahora lo que usted tiene que ver es si esto es simplificable. Lo primero es ver si es que 63 cabe en 248 en forma exacta. Es decir, si hay una división posible ahí de forma exacta. ¿Ya? Si nosotros Ya. hacemos aquí la calculadora, 248 dividido por 63, nos da 3,9 y un número ahí irracional, es decir, con muchos decimales que no se repiten. Así que no se puede dividir. Entonces ahora lo que usted tiene que ver es si el numerador por el denominador se pueden dividir por un mismo número. Y recuerde que tiene que tratar de simplificar por números primos, ¿ya? O empezar desde el número 2, el número 3, el número 4, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, 63 dividido por 2 obviamente no se va a poder dividir porque tiene un 3 que es decimal, ¿no es cierto? Pero 63 dividido por 3 sí se puede, pero 248 dividido por 3 tampoco se puede, ¿ya? Por 6 tampoco. Creo que no se puede simplificar. No. Ahí nomás queda, chiquillos. ¿Ya? No se puede simplificar más, así que queda en 248,63 avos. No sé si hay alguna duda con respecto a esto. ¿Alguna pregunta? No. Ya. Entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos al siguiente ejercicio. Ese. 8 tercios por 2,13 avos. Aquí se me pasó un poquito la raya, es solamente sobre el 3, ahí. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un caso un poco diferente. ¿Por qué? Porque el decimal que ustedes ven ahí es un decimal semiperiódico. El 1 no es periodo, pero el 3 sí. Es decir, si yo tuviera que expresar ese número, sería 2,1333333, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Puros 3. Es decir, el número que se está repitiendo infinitamente es el número 3, no el 1. Entonces, ya no es un decimal periódico, sino que es un decimal semiperiódico, porque hay un decimal que no es periodo y otro decimal que sí es periodo. Entonces, para transformarlo a fracción, y lo otro distinto, obviamente que esto es una multiplicación y no es una suma, recién había una suma, ¿no es cierto?, entre los dos números. Entonces, aquí vamos a colocar 8 tercios, ¿no es cierto?, y vamos a transformarlo al tiro. Entonces, el primer paso siempre es el mismo paso para transformar un decimal a fracción. Y ese primer paso es escribir este número como entero, que en este caso sería 213. ¿Ya? Y a ese número tengo que restarle lo que no es periodo. Y en este caso, lo que no es periodo es eso, ¿no es cierto? Porque la rayita sobre el número está solamente sobre el 3. Por lo tanto, lo que no es periodo es el 21. Entonces yo le voy a restar a este número 21. ¿Sí? Y ahora, el denominador, y aquí viene el paso, todo eso es igual que en el otro. Porque yo estoy restando, estoy colocando el número como entero y le estoy restando lo que no es periodo. Esos dos primeros pasos son iguales que el caso anterior, pero aquí hay una diferencia. Yo voy a colocar
en este paso, abajo, igual que en el caso anterior, tantos 9 como periodos tenga. ¿Cuántos números tienen periodo? Uno solo, que es el número 3. Ese numerito tiene la rayita arriba. Uno solo. Por lo tanto, yo voy a colocar un solo 9. Pero tengo otro decimal al lado. Y ese decimal no es periodo. Entonces, como no es periodo, tiene que colocarse como un 0, no como un 9. ¿Sí? Anteperiodo. Ese número, el 1, es decir, los números que están entre la coma y los decimales que son periódicos, ¿no es cierto? Ese número, ¿no es cierto?, tiene, se llama o se denomina anteperiodo. ¿Sí? Entonces, quiero poner un ejemplo. Aquí vamos a hacer aquí, dividir la pizarrita en 2. Y quiero poner un ejemplo. Si el número, si el decimal que yo hubiera transformado hubiera sido este, miren. Ese, donde el periodo abarca al 1 y al 3, la forma de transformar este número hubiera sido 213 menos 2 solamente, porque el número que no es periodo es el 2 solamente en este caso. Estoy poniendo un ejemplo distinto para que vean, para que puedan compararlo. Y entonces ahora dividiría por ¿cuántos decimales periódicos tengo? Tengo 2, el 1 y el 3. Entonces coloco 2, 9. Eso hubiera sido la transformación. Pero en este caso, el periodo era solamente el número 3, no el 1 y el 3. Entonces, yo tengo que colocar 9 dependiendo del número de periodos que tenga. Y tengo que colocar ceros dependiendo del número de anteperiodos que tenga. En este caso tengo un periodo, que es el 3, y un anteperiodo, que es el 1, y coloco un 9 y un 0. No sé si se entendió, digamos, la diferencia entre un caso y otro, y cómo, digamos, cómo hacer la transformación, en este caso, del 2,13 periódico. No. Elías me pregunta si el número antes de la coma no cuenta como anteperiodo. No, porque el número, a ver, el término periodo y anteperiodo corresponde a los decimales, no a los enteros. Y el 2 en este caso, que está antes de la coma, ¿no es cierto?, corresponde a un entero. El 2 es un entero, el 1 es el decimal anteperiodo y el 3 es el decimal periódico, o el decimal que tiene un periodo, ¿ya?, que se repite infinitamente. ¿Ya? Entonces voy a volver a explicar. No sé si eso responde a la pregunta, Elías. Primero quiero quedarme tranquilo de que respondí esa pregunta y vamos a la siguiente. Ya. Y ahora voy a volver a repetir. Entonces, el primer paso es siempre el mismo. El número completo lo colocamos como entero. El número era 2,13 periódico. Pero vamos a colocarlo como 213. Lo colocamos como entero. ¿Sí? Como entero. Menos, ¿no es cierto?, lo que no es periodo. No lo que es anteperiodo, sino que lo que no es periodo. Y lo que no es periodo incluye, en este caso, al decimal que es anteperiódico y también incluye al entero, que en este caso es el 2. Entonces yo resto por 21. Todos los números que no son periodo, yo los incluyo en esa resta. Y en el caso de acá, como era 2,13 periódico completo, yo solamente le restaba 2, que era el único número que no era periodo acá, que era el número 2 que está ahí. ¿Sí? Estoy haciendo la comparación, digamos, en forma simultánea para que vamos viendo las diferencias. Entonces, el primer paso es el mismo. Coloco el número como entero, 213, 213. Y le resto lo que no es periodo, lo que no tiene rayita arriba. Y lo que no tiene rayita arriba acá es 21, y lo que no tiene rayita arriba acá es el 2. Entonces aquí le resto 21 y aquí le resto 2. Luego, coloco el denominador, y en el denominador tengo que colocar, ¿no es cierto?, el número dependiendo del decimal. Tengo que contar cuántos números tienen una rayita arriba. Un número, dos números, tres, cuatro, ¿cuántos? En este caso, un solo número. Ah, perfecto. Entonces va un solo 9. ¿Cuántos números
decimales no tienen rayita. Y en este caso es solamente 1, que es el número 1 que está acá. Y entonces coloco un 0. En el caso de aquí, ¿cuántos decimales tenían rayita arriba o periodo? 2. Así que yo coloco 2 nueves, 1 y 2 nueves. ¿Hay algún decimal que no tenga rayita acá arriba? No, ninguno. Entonces, como no hay ninguno, no coloco ningún 0 aquí. Y ahora tengo que simplemente hacer la resta y simplificar en el caso de que se pueda. Entonces vamos a colocar aquí 8 tercios. Me quedó medio raro este 3. Ahí, 8 tercios. Entonces, 213 menos 21, ¿cuánto nos da? 292. Ya, muy bien. 192 eso. 192. Dividido por 90. ¿Sí? Eso lo vamos a cerrar ahí porque era solamente para ver la diferencia con la transformación de un decimal a fracción. Ya no vamos a seguir con ese paralelo. Y ahora, si nos damos cuenta, estos dos números que están aquí, S y S, que corresponde o que representa a un 10, ¿no es cierto? Es simplificable por 2, ¿no es cierto? Entonces vamos a simplificarlo por 2. Perdón, voy a escribir aquí con negro nomás. Entonces recuerde que cuando yo simplifico, lo que estoy haciendo es dividir por el mismo número el numerador y el denominador. Entonces, si yo digo que voy a simplificar por 2, es que voy a dividir por 2 el numerador y voy a dividir por 2 el denominador. ¿Sí? Lo divido por 2, lo vamos a hacer con la calculadora para hacerlo más rápido, en función del tiempo. Entonces, ahí está. 192 dividido por 2 me da 96. ¿Sí? Entonces yo coloco aquí 96 y 90 dividido por 2 es 45, ¿no es cierto? Entonces con eso achicamos un poquito el número para que no se nos agrande tanto al momento de multiplicar. ¿Ya? Creo que con eso tenemos la división porque ya el 6 y el 5 son divisibles por números diferentes, así que no voy a poder simplificar. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a multiplicar. Y la multiplicación es mucho más fácil que la suma. Porque cuando yo multiplico fracciones, lo único que tengo que hacer es multiplicar el numerador con el numerador y el denominador con el denominador. Y no tengo que hacer absolutamente nada más. Entonces, me queda 96 por 8, 768, dividido por 45 por 3, 130, 135. 135. Muy bien. Y ahí terminamos. Ahí podría ver si es que esos dos números son simplificables por algún número en forma simultánea. Podría ser por 3 a lo mejor, pero me parece que no. Sí. Y el 135, sí, por 3. Es simplificable por 3. Entonces vamos a simplificar por 3 arriba y abajo. Entonces, 768 dividido por 3 me da 256. Y 135 dividido por 3 me da 45. Voy a hacer ese 5 bien para que se entienda. Ahí, ¿no es cierto? Y eso nuevamente creo que es simplificable por 3. No, ya no. Ahí queda. 256,45 avos. ¿Alguna duda con respecto a este procedimiento? No. A ver, y ahora a partir de este ejercicio vamos a hacer un segundo concepto que era súper importante, desde el punto de vista de entender lo que es una fracción. ¿Dónde ubico ese número en la recta numérica? 256,45 avos. ¿Es más que 1 o es menos que 1? Esa es la primera pregunta. A ver, primero, más general todavía. ¿Es positivo o negativo? Vamos con esa primera pregunta. ¿Es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Perfecto. Entonces, sabemos que la recta numérica está a la derecha del 0, ¿no es cierto? Ya. Ahora, segunda pregunta.
¿Es más que 1 o es menos que 1? Más que uno, ¿no? Más que 1, perfecto. ¿Cómo sabemos que es más que 1? Porque si usted hace la división, es decir, 256 dividido por 45, usted se da cuenta inmediatamente que el 45 cabe más de una vez en 256. ¿No es cierto? Por lo tanto, Sí. de esa manera sabe si es más o menos que 1. Es muy simple. Si usted ve que el numerador es mayor que el denominador, ese número es más que 1. Si usted ve que el numerador es más pequeño que el denominador, eso quiere decir que es menos que 1, independientemente de cuán grande es el numerador o cuán grande es el denominador. Usted simplemente tiene que compararlos en forma relativa. Si el numerador es mayor que el denominador, entonces ese número es más que 1. Si el numerador es más pequeño que el denominador, eso es menos que 1. Y en este caso, el 256 es más que 45. Por lo tanto, es más que 1. Perfecto. Entonces sabemos que estamos del 1 hacia arriba. ¿Ya? Entonces, ahora, para tratar de ubicarlo en la recta numérica, vamos a hacer la recta numérica aquí. Sabemos que es positivo, así que aquí está el 0. Aquí está el 1. 2, 3 y 4. Solamente voy a hacer hasta ahí. ¿Ya? Es un poquito lento la... Yo ya escribí hace rato, ya va apareciendo recién ahí. ¿Ya? No vamos a tiempo exactamente real, pero esto es mucho mejor que estar en el aire. Entonces, lo segundo que usted tiene que preguntarse siempre es, ¿en cuántas partes se está dividiendo el espacio o la distancia que hay entre 0 y 1? Entre el 0 y es decir, el entero, entre 0 y 1. Y para responder esa pregunta, usted tiene que mirar el denominador. Vuelvo a decir, porque esto es clave. Es muy importante para entender una fracción. ¿En cuántas partes yo divido mi torta? ¿En cuántas partes yo divido mi pizza? O puede poner la comida que usted quiera. ¿En cuántas partes yo divido? En este caso, 25. el denominador que es 45, ¿no es cierto? Muy bien. 45 partes. Es decir, que entre el 0, vamos a poner aquí, entre ese número y ese número, hay 45 divisiones. Obviamente, desde el punto de vista gráfico, yo no lo puedo hacer ahí 45 porque me quedaría horrible y ni siquiera así podría ser la división, ¿no es cierto? Pero imagínense que entre el 0 y el 1 hay 45 partes, 45 divisiones. Por lo tanto, entre el 1 y el 2 también, entre el 2 y el 3 también, entre el 3 y el 4 también, entre el 4 y el 5 y así sucesivamente. Porque son 45 avos. Eso significa que este numerito que está aquí me indica cuántas partes yo voy a dividir la distancia que hay entre 0 y 1. ¿Sí? 45 partes. Ok. Entonces, las primeras 45 yo llegué al número 1. Si yo a 45 avos le sumo 45 avos más, voy a llegar al número 2, ¿no es cierto? Perdón, ahí. Me quedaron dos líneas ahí. Ahí sí. ¿Y ahí voy en cuánto? En 90. 90, 45 avos, ¿no es cierto? Si yo le sumo 45 más, voy a llegar a 135, ¿no es cierto? 135. Si le sumo 45 más, ¿a dónde llego? ¿Cuántas llevaría ahí? 4. No, pero ¿qué número tendría en el numerador? Arriba. 180. 180, muy bien. Así que me faltaría aquí, ¿no es cierto? Todavía no llego. Ah, vamos a cambiar de lápiz. Negro. Ya. Aquí tengo el número 5. 180. 45 más.
225. 225 ya voy. Entonces aquí ya vamos Ujú. 225, 45 avos, ¿no es cierto? Ahí. En el número 5 voy en el 225. Entonces miren, si yo sigo con la recta numérica, voy a cambiar aquí de página ya para que podamos hacer esto. Podamos hacer ese otro ejercicio. Voy en el número 5. Aquí está el número 5. En el número 5 dijimos que ya vamos en el 225, 25. 45 avos. Pero yo tengo que llegar ¿a dónde? Al 256, 45 avos, ¿no es cierto? Ese es mi objetivo. ¿Dónde? ¿Dónde, no es cierto? Yo ubico el 256, 45 avos. Si yo llego al 6, ¿no es cierto? Y le sumo 45 más, como lo estaba Va a llegar haciendo, a 270. me paso de largo, ¿no es cierto? Perdón. Sí. Ahí. 45. Llegaría aquí a 270. 270, 45 avos. Por lo tanto, este numerito que está aquí está entre el 5 y el 6. Obviamente, ¿no es cierto? Entonces, miren, voy a agrandar este pedazo. Voy a como estirarlo. Ya vamos a tomar el 5 y el 6 y vamos a hacer esto. Y lo vamos a estirar. Entonces vamos a colocar el 5 aquí. Y vamos a colocar el 6 acá. ¿Sí? Entonces, si yo divido esto en 45 partes, aquí yo tengo 225 más 45. ¿Cuánto le falta a 256? Le falta 256, perdón, a 225, 235, 245, 255, ya tengo 30 partes. Y más una, ¿no es cierto? 235, perdón, 255, y más una sería 256, es decir, sería 31. Es decir, si yo divido esta distancia que está entre 5 y 6 en 45 partes, donde está la número 31, ahí está el 256, 45 avos. ¿Ya? Vamos a intentar dividir esto en 45 partes. Vamos a ver si nos resulta. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. No, no nos va a dar, no nos va a dar. Hay que hacerlo demasiado chiquitito para que nos resulte. Ya vamos a hacerlo más fácil, miren. Vamos a suponer que, vamos a hacerlo de nuevo para que quede ordenado. Esto es totalmente en vivo. Ahí, ¿no es cierto? Ya. Entonces, la mitad de esto, que más o menos sería ahí, la mitad de 45 es, ¿cuánto? 22,5, ¿no es cierto? Ahí tenemos la parte 22,5, justo en la mitad. Ya. Y la mitad de esto, que sería las 3/4 partes de 45, que nosotros dividimos en 4 partes distintas, sería la mitad de 22,5, 11,25. Este sería el 33,8 aproximadamente. La parte 33,8. Por tanto, la parte 31 o la división número 31 aproximadamente está ahí. ¿Sí? Vamos a borrar esto para que no nos confundamos. Ahí tenemos la parte 31. Entonces, en esa parte donde está la parte 31, esa parte 31 entre el 5 de 45 divisiones, la división número 31 entre el 5 y el 6, tenemos exactamente el 256, 45 avos.
porque tenemos 256 partes de 45 divisiones de un entero. ¿No hay uno que tiene un pelito? Sí. Bien. ¿Le invitó? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta con respecto a eso? Ya, perfecto. No. ¿Ninguna? Ya. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿O aseverar que ya entendió? Porque eso es re importante para comprender el concepto de fracción. Es súper importante que ustedes sean capaces de siempre ubicar una fracción en la recta numérica. Eso significa que están entendiendo. Entonces, en el fondo, los pasos para hacer esto es observar el denominador. Y el denominador usted le dice en cuántas partes se está dividiendo el entero. Es decir, en cuántas partes divide la distancia entre un entero y otro. En este caso, la distancia entre un entero y otro la dividíamos en 45 partes. Muchas partes, ¿no es cierto? Pero de esas 45 yo tengo 256 partes. Es decir, tengo más de 5 enteros. Porque 5 enteros era 225, ¿no es cierto? Y 6 enteros era 270, me pasaba. Entonces, el 256 partes, de 45 partes, ¿no es cierto? Estaba justo entre el 5 y el 6. ¿Dónde exactamente en qué división? En la división número 31. Porque si yo a 225 le sumo 31, quedo en 256. Así que ese 31 corresponde al 256, 45 avos. ¿Sí? Bien, chiquillos. Y vamos a terminar con el último ejercicio, que era ese que está ahí. 2/5 dividido por 1,2 periódico. Entonces aquí nuevamente vamos a transformar ese decimal en fracción, ¿no es cierto? Entonces recuerden que lo colocamos, el primer paso es colocarlo como entero. 12, ¿no es cierto? 12. Y restarle lo que no es periodo. En este caso, lo que no es periodo, lo que no tiene rayita es el número 1. Yo le resto el número 1. Y lo divido, ¿no es cierto?, por tantos 9 como periodos tenga. Entonces yo tengo un solo número que tiene una rayita arriba, que es el 2. Así que coloco un solo 9. Por lo tanto, mi fracción va a ser 12 menos 1 es 11 novenos. Obviamente, como el 11 es número primo, no se puede simplificar. Así que hacemos la división. Entonces recuerde que cuando yo hago una división, es multiplicar cruzado, ¿no es cierto? Y ahí tiene dos maneras de hacerlo. O multiplica en forma directa ese número con ese número, y ese número con ese número, y le da un resultado, ¿no es cierto? Ahora, ojo con esto. El orden aquí también es importante. La primera multiplicación, es decir, la multiplicación del primer numerador con el segundo denominador, es el numerador de la fracción resultante. 2 por 9, 18, ¿no es cierto? Eso es importante. El numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda es el numerador del resultado. Y el denominador de la primera, que en este caso sería el 5, por el numerador de la segunda me da el denominador del resultado. Entonces 5 por 11. 29, 25. 55. Muy bien. ¿No es cierto? Entonces serían 18 55 avos. No sé si es divisible por 3, puede ser. No, no es divisible. Así que queda ahí nomás. Ahí termina. 18 55 avos. Y la otra forma, para algunos que yo también les he explicado de esta manera, para hacer este último paso, es colocar 2/5, ¿no es cierto? Y transformar esto en una multiplicación. Pone multiplicación y la segunda fracción la invierte, la da vuelta. Entonces me queda 9 onceavos. Entonces multiplica 2 por 9, 18, 5 por 11, 55. Le da el mismo resultado, obviamente, ¿no es cierto? Pero es otra manera que si usted se complica con estando cruzado y no sabe dónde va a ir el resultado, si arriba o abajo, entonces mejor la segunda fracción la da vuelta y multiplica derecho, ¿no es cierto?, como se hacía en una multiplicación. Bien, chiquillos, eso sería por ahora. La próxima clase, que es... No sé si vamos a tener otra clase esta semana. Sí, el día jueves, ¿ya?
El día jueves vamos a revisar, vamos a recordar y repasar las propiedades de las fracciones. ¿Qué propiedades se cumplen en la multiplicación y en la suma? ¿Se acuerdan? Clausura, distributiva, asociativa, elemento neutro, etc. ¿Ya? Esas propiedades vamos a ver, vamos a recordarlas y vamos a identificarlas en ejercicio y vamos a hacer la guía número 8, ¿ya? Para que usted vaya corrigiendo, vaya recordando, vaya repasando y pueda ir completando las guías, ¿ya? Cualquier duda a mi correo, ¿ya? No sé si hay alguna otra consulta. ¿Ninguna? Ya. Entonces, estamos bien. Nos vemos entonces el día jueves, chiquillos, ¿ya? Cuidan mucho. Pero nos vemos primero el miércoles, sí, en física, ¿ya? Pero ahí vamos a repasar también materias de física, ¿ya? Chiquillos, me despido, que estén muy bien. Chao. Chao. Chao.